vamos a hacer entonces en este momento es como contarles cómo está estructurada hasta ahora la propuesta del proyecto de investigación, como con cada uno de sus componentes. Voy a tratar igual de ser como muy sintética, porque igual varias cosas ya las hemos conversado. También mientras les escuchaba encontré como muchos puntos de coincidencia con asuntos que ya habíamos conversado en la mesa. Acá puse como algunos asuntos del contexto de la Comuna 9. Igual, digamos que en el planteamiento del problema de la investigación pasamos de unas cosas más generales, hablando por ejemplo inicialmente desde un enfoque que tiene mucho que ver con lo que nos decía ahorita el profesor Jairo, sobre cómo en la actualidad estamos en medio de una crisis civilizatoria donde nos hemos dado cuenta que los valores occidentales y el modelo económico no responde a nuestras realidades latinoamericanas. También menciono entonces ahí un poco sobre el contexto del conflicto armado tanto en Colombia como luego en Medellín, para luego poder hablar acerca de la Comuna 9, pero no solo desde el conflicto armado, las vivencias que hemos tenido, sino también en términos de construcción de paz, como las hemos entendido, ¿cierto? Ya como con respecto a la pertinencia del proyecto de investigación, puse acá como tres asuntos. Uno es que digamos que el proyecto de investigación no fue formulado desde mí y luego los busqué a ellos, sino que ha sido también como un ejercicio de construcción colectiva. Entonces, como yo no conocía la mesa, lo que hicimos fue tener como unas conversaciones iniciales, también me hicieron unos recorridos por la comuna y a partir de ahí identificamos que primero la mesa por la no violencia, si bien lleva poco tiempo, hasta ahora no ha tenido, digamos, la posibilidad de sistematizar o reflexionar sobre las cosas que ha venido haciendo en estos 4 años. Entonces, por ahí identificamos también como una oportunidad a partir del ejercicio investigativo de que pudiera sistematizarse, digamos, esa experiencia y poder reflexionar en torno a lo que han venido realizando. Adicionalmente, digamos que en la búsqueda de ese estado del arte o del estado de la cuestión, sobre la Comuna 9 hay muy poca información con respecto a lo que tiene que ver con cómo ha sido la vivencia del conflicto armado y la construcción de paz. A nivel de Medellín hay mucha información, hay muchos libros del Centro de Memoria Histórica, hay informes, pero sobre las particularidades de la Comuna 9, digamos que todavía hay mucha ausencia en la literatura académica. Y por otro lado, como otro asunto que vi la oportunidad de resaltar en el marco de este proyecto de investigación es que la mesa por la no violencia tiene una particularidad y son las historias de vida de las personas que fueron fundadores de la mesa, ¿cierto? Y que los ubican como actores que no han sido hegemónicos cuando pensamos de iniciativas de paz, de construcción de paz. Casi siempre que revisamos en la literatura académica sobre quiénes han sido los principales promotores de las iniciativas de paz, aparecen los activistas de derechos humanos, ¿cierto? Familias de víctimas, las mismas víctimas del conflicto, y digamos que en este caso son actores que no son tan usuales a la hora de pensarnos una iniciativa de paz, como son, por ejemplo, personas que hicieron parte del conflicto con anterioridad y que hoy se posicionan desde un enfoque de no violencia. En ese sentido, conformamos un equipo de sistematización, es decir, que si bien participa toda la mesa por la no violencia, tenemos un equipo de trabajo que son con quienes estamos conversando de forma permanente y validando también como lo que vamos construyendo. En el equipo de sistematización que está Franklin, don Ricardo y don Elkin, definimos que la modalidad de investigación que vamos a usar es la sistematización de experiencias, ¿cierto? Como una posibilidad también de generar conocimiento a partir de la práctica misma de lo que ellos han venido realizando. Así, ¿para qué vamos a sistematizar? Para visibilizar los aportes que han hecho como
mesa a las construcciones de paz. Los objetivos específicos los planteamos entonces siguiendo como la ruta metodológica de una sistematización de experiencias, ¿cierto? Que entonces en un primer momento lo que se hace es una recuperación o una reconstrucción histórica de lo que ha sido la mesa. Posteriormente, que esa reconstrucción es en términos cronológicos, pero también, digamos, a partir de hitos, a partir del tema que estamos trabajando, que es las construcciones de paz, para luego hacer como una interpretación crítica, donde miramos al pasado, lo que hemos venido haciendo, para generar aprendizajes a partir de allí, potenciar la experiencia de la práctica, sería el tercer, de la experiencia de la mesa, sería un tercer objetivo, donde buscamos que la reflexión sobre lo que hemos venido realizando no se quede solo como en contar lo que pasó, sino eso que hemos vivido, las dificultades o las situaciones exitosas que han pasado, cómo nos pueden dar de pronto luces hacia el futuro también de cómo podemos mejorar lo que hacemos como mesa. Y un último objetivo que tiene que ver con la comunicación y socialización de los resultados. En el tema de los referentes teóricos, que ahí lo que se presenta es más como una discusión teórica, se parte primero de una interpelación a la concepción hegemónica de la paz, ¿cierto? Que la paz liberal, digamos que como gran metarrelato, que solo se ve de una manera única, universal, lo que planteó ahí es hacer como una discusión a esa idea de una sola comprensión de la paz. Por eso también en el título del proyecto ustedes ven que hablamos de construcciones en plural, no hay una sola forma de construir la paz, sino que hay muchas formas de hacerlo, e incluso también hay, digamos, apuestas teóricas que dicen no hablar solo de paz, sino de paces, también en plural, como esa forma de reconocer que no solo la paz es desde el Estado y los actores armados, sino que desde las bases comunitarias y organizativas también hay iniciativas de paz. Y en ese sentido, desde los referentes teóricos, digamos que se ha dado una prelación también a autores latinoamericanos que se han pensado cómo es el tema de la vivencia del conflicto acá en estos países, y sobre todo porque desde estos referentes lo que prima no es generar, digamos, conocimiento o teoría para generar una gran teoría universal, sino que le damos prioridad a lo cotidiano, a lo local, para generar conocimiento. En el tema de los referentes conceptuales, se han propuesto hasta el momento la de práctica social y experiencia, porque como esta es una sistematización de experiencias, pues como le tenemos que saber qué entendemos por experiencia social. Acá, esa concepción de práctica social y experiencia está ligada también a investigadores que han trabajado el tema de la sistematización de experiencias, que es una modalidad de investigación que surge en Latinoamérica, ligada a los movimientos sociales y cómo, digamos, las organizaciones comunitarias, incluso sin necesidad de la academia, han llevado a cabo procesos de investigación social para generar conocimiento sobre las realidades que viven. Entonces aquí lo que hago es presentar una síntesis de esos elementos que caracterizan una experiencia social, como por ejemplo que son seres intencionados, que tienen siempre como un objetivo de transformación, es decir, a partir de la lectura que hacemos de la realidad, nos sentimos movilizados y con la necesidad de actuar y generar un cambio en el contexto que estamos viviendo. También algo muy valioso de la práctica social y la experiencia como categoría es que le da relevancia a la experiencia de los protagonistas, que son quienes la materializan. Entonces, por ahí, por ejemplo, ahí el enfoque cualitativo y lo subjetivo, pues va a tener también, digamos, un lugar protagónico en el ejercicio de la construcción del conocimiento. También, partir de la experiencia, nos posibilita lo que a mí me parece muy bonito, que es que no hay una experiencia igual, ¿cierto? Entonces los conocimientos que ha generado la mesa es una experiencia única, propia, irrepetible y
va a ser también un conocimiento inédito, porque no todo sucede de la misma manera. Así, digamos, todos estén trabajando temas sobre no violencia, sobre paz, seguramente como lo hace la mesa por la no violencia, va a tener una connotación distinta por los sujetos que la promueven, quienes hacen la experiencia. Y con la categoría de no violencia, que por ejemplo desde mi experiencia investigativa y académica no es mi fuerte, no, es la primera vez que tengo contacto con la categoría de no violencia, entonces también lo quise incluir ahí, también por las conversaciones que habíamos tenido previas en la formulación del proyecto, y es que puede que cada uno tenga una connotación distinta sobre la no violencia. Entonces también habíamos hablado un poco de qué chévere que pudiéramos diferenciar desde la misma forma de escritura qué implicaciones tiene la comprensión o hablar de no violencia. Entonces, para la formulación del proyecto hice como un rastreo básico sobre la diferenciación de por lo menos 3 formas de escribir la no violencia, como para plantear ahí la discusión. Y también dentro de las actividades del proyecto de investigación estamos considerando hacer como un taller donde podamos profundizar un poquito más sobre qué significa la no violencia y qué discusiones se han dado alrededor de allí, para poder interpretar, digamos, lo que va surgiendo en la experiencia, también puesta en diálogo con las reflexiones académicas sobre el tema. El autor que traigo acá hace como una recopilación de esas diferentes formas de escribirlo. Está la no violencia separada, que se refiere, pues, como es la connotación más básica, que es toda la ausencia de violencia en todos los casos, ¿cierto? La no violencia con el guión intermedio, que sobre todo es un enfoque que surge, digamos, a partir de las interpretaciones del movimiento de Gandhi, ¿cierto? Y de otros líderes sociales que han sido muy representativos del movimiento pacifista, y entonces lo que hace es salir a estrategias no armadas, de protesta, resistencia pasiva y desobediencia civil. Y hay una tercera connotación que es la no violencia, todo juntico, sin espacio, que digamos a mí me hizo como mayor eco esta forma de conceptualizarla y de escribirla, y que pues recoge también parte de los planteamientos de las otras 2 formas de escritura y se diferencia en que tiene una postura más activa con respecto a ese contexto. No es solo como decir no a la violencia, no al uso de las armas, sino bueno, ¿qué más vamos a hacer para poder resistir, pero también para incidir en el contexto en el que estamos? Entre los resultados esperados, que yo creo que es como los mínimos, pues ya sabemos que como está en el marco de un proceso académico en la universidad, pues el primero sería la tesis de la maestría, que es una tesis, un documento pues escrito, que permitirá como poder visibilizar a partir de esa reflexión entre lo que es la experiencia, la práctica y cómo conversa eso con lo académico, cómo hemos aportado a las construcciones de paz desde la mesa. Y hay otros resultados esperados, que es lo que yo, digamos, que también he pensado más allá de la tesis y que pueda aportar a la apropiación social del conocimiento, es decir, que no se quede solo en la universidad, porque con eso también es como que certifica, sino entonces también primero generar como un informe de síntesis que sea más fácil de consultar y que recoja las conclusiones principales del ejercicio de investigación. También una carpeta entrar y en USB que va a compilar todos los documentos que he estado recogiendo que tiene la mesa y que también la estoy categorizando para que puedan conservar la memoria, porque es una falencia que ha tenido la mesa también, como de tener en un solo repositorio todo lo que han hecho. Entonces también como un aporte es que en el marco de esta sistematización pues les pueda quedar esa información ordenada y que la puedan consultar posterior, digamos, al proceso de investigación. Y también una presentación que resuma los resultados y que puedan ustedes mismos socializar pues, con las demás personas en un momento.
En cuanto al diseño metodológico, pues ya les había adelantado cositas. Entonces, la modalidad de la sistematización de experiencias se propone desde un enfoque cualitativo y crítico. También me pareció importante mencionar como algunos principios que orientan la construcción de conocimientos desde una puesta ética frente al proceso, que son la reflexividad crítica, la participación activa, lo que les enunciaba de la progresión social del conocimiento, orientación a la acción y la transformación social. En esa modalidad de investigación, algo que me parece también como valioso es que los sujetos con los que investigamos no son vistos como un objeto de estudio, sino que son protagonistas dentro de la experiencia de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que no investigo en solitario, sino que el equipo de sistematización, que tiene representantes de la mesa por la no violencia, pues ellos también tienen responsabilidades en el marco del ejercicio de investigación, y eso hace que, digamos, sea un ejercicio a varias voces y no solo, digamos, desde mi voz, que aparte no hago parte de la experiencia. Acá está el equipo de sistematización que se les había anunciado. Y en cuanto a la ruta metodológica, lo que se plantea acá es, al lado derecho mío, izquierdo de ustedes, están los 4 objetivos que les había socializado al inicio. Por cada uno de esos objetivos está al lado las actividades propuestas para cumplir con ese objetivo. En lo que tiene que ver con la recuperación del proceso vivido de la mesa, que es como la reconstrucción histórica de lo que han hecho, está incluida la revisión documental, entrevistas semiestructuradas con los fundadores de la mesa para entender como el origen. También está contemplado un taller de reconstrucción histórica, que es como el resultado de esa revisión de los documentos previos que tiene la mesa. Es también pensado un taller como de validación frente a lo que se ha tenido, para mirar qué hace falta, qué no, y poder como ultimar, digamos, esa parte frente a la historia de lo que ha sido la mesa. Y también acciones de ordenamiento y clasificación de la información, que como es una sistematización de experiencias, pues es muy importante la temporalidad, pero también como las categorías que van a orientar la interpretación de los datos. Aquí en esta primera parte les había puesto ahí 2 enlaces, por ejemplo en la revisión documental, para irles hablando de una vez como en lo que hemos avanzado. Pues bueno, en las conversaciones habíamos dicho sí tenemos documentos, tenemos información, y cuando ya llegó la hora como de bueno, miremos qué documentos tenemos, pues uno de los hallazgos es que la mayoría de información que se tiene sobre las cosas que ha hecho en la mesa están en el perfil de Facebook del compañero Elkin. Entonces eso también me implicó un reto en términos metodológicos, porque yo esperaba pues como un documento normal. Entonces ha sido también como, bueno, vamos a buscar en las redes desde el año 2020 cuáles son las publicaciones, cómo se diferencian del perfil personal de él a lo que es una acción de la mesa, y cómo, por ejemplo, poner eso en una matriz documental. Yo dije, ¿cómo pongo eso en una matriz documental? Entonces también me ha implicado como pensar de forma creativa cómo resolver, y acá les traje una propuesta que es un Padlet, que es una plataforma digital que va a permitir hacer una organización de los principales hitos o actividades que ha venido haciendo la mesa desde el 2020, que tiene una visualización digital que es muy amigable y que además permite la interacción. Es decir, cuando terminemos ese tablero digital, ustedes como mesa pueden compartirlo, interactuar con otras personas y dejar comentarios sobre las actividades que hay allí. Entonces me pareció que fue una buena alternativa, porque permite también interactuar a partir de esos momentos que vamos recogiendo ahí. Sin embargo, pues la labor es ardua, porque hay que reciclar publicaciones, entonces ha sido un proceso un poco demorado, pero igual pues ahí vamos. Ahorita les puedo mostrar un poquito cómo es la visualización del tablero. Con las entrevistas
hice 4 entrevistas, estuvo Don Elkin, Franklin, Ricardo y Don Carlos Díaz. En este momento estoy terminando el proceso de transcripción, ya está la de Don Elkin, que fue la más larga. Ya estoy terminando la de Franklin y ya luego sigo con las demás. Esos primeros 2 momentos son los únicos avances, digamos, en trabajo de campo que hemos tenido hasta ahora. Bueno, importante también, este proyecto de investigación venimos caminándolo apenas desde octubre, entonces yo creo que también ha sido pues como un avance significativo. Sí, que nos ha fluido mucho la conversación. Sí, nos ha ido muy bien. Trabajo colaborativo. Ya con respecto a la interpretación crítica, está contemplado ese rastreo teórico sobre la categoría de no violencia desde los diversos enfoques, que también como un material de consulta y apoyo para la mesa. Aparte de eso, está pensando en descubrir algo de saberes. He estado también haciendo averiguaciones como personas que el trabajo en la universidad, que de pronto hayan trabajado este tema de no violencia desde diferentes enfoques, como para poder conversar también con otras personas y que los integrantes de la mesa puedan fortalecer también su apuesta, también desde lo académico y lo conceptual, ¿cierto? Para fortalecerse como organización. Y también está contemplado un taller final que es una construcción colaborativa del análisis, es decir, en esta modalidad de investigación también el ejercicio de análisis no recae solo en el investigador, sino que se hace de manera colectiva. Entonces, por eso está pensado tipo taller, para que a partir de la información que hemos recogido, crearíamos como una síntesis para mirar qué hemos ido consolidando y entre todos en tipo taller ir haciendo como la interpretación de lo que hemos encontrado. En el tercer objetivo, que es potenciar la experiencia, está incluido también un taller para pensar en torno a las lecciones aprendidas que se han generado en estos 4 años de experiencia de la mesa y un encuentro final de reflexión sobre lo que implicó también el ejercicio de participar en una sistematización de experiencias, sobre todo como para saber qué implica para una organización comunitaria vincularse a un proceso de investigación, no solo como fuentes de información, sino desde el rol activo también que implicó para generar aprendizajes también desde ahí, porque también desde mi postura académica siempre me ha gustado como pensar los procesos de investigación de manera colaborativa, pero es algo muy difícil en la universidad. Casi siempre te dan indicaciones, tú sola presentas el proyecto, tú haces todo y las personas siempre quedan por fuera y son los protagonistas y uno a veces no encuentra cómo visibilizar eso en la universidad. Entonces también ha sido como una apuesta personal que la Mesa por la No Violencia pueda tener también como un rol más protagónico dentro de la creación de la tesis que pueda ser visibilizado también en la universidad. Y el último objetivo que tiene que ver con la comunicación de los resultados y los aprendizajes, que le quise dar como ponerlo como un objetivo adicional visible, implica también la construcción entre todos de esas estrategias comunicativas. No están diseñadas desde ya, sino que la idea es que a partir de lo que va resultando, el conocimiento que vamos generando, pensarnos cómo nos gustaría que no quede solo el conocimiento para la mesa, sino a nivel de comuna, o por ejemplo hoy que tenemos también la participación de otros actores claves que se han estado pensando también el tema de la construcción de paz acá en la ciudad, cómo intercambiamos esos conocimientos y esas experiencias y llevamos también las discusiones por fuera de la mesa, como a la comunidad en general que se interesa. Y finalmente, como la elaboración de los productos finales. Ya acá había querido traer ya también como a modo de cierre, como algunas consideraciones éticas que hacen parte también del ejercicio de investigar, que tienen que ver con la protección de
sientan que algo está en riesgo, que no desean continuar, que hay total libertad como para decir paremos o miremos cómo vamos a presentar esta información, porque igual es la información de la mesa. También la garantía del acceso a la información. Casi siempre en los proyectos de investigación se socializa solo los resultados. Digamos que también la apuesta con este proyecto de investigación es que no sea solo los resultados, sino todo lo que se generó durante el proceso de construcción. Entonces, por eso también va a quedar como un repositorio que consolida toda la información que han generado durante estos años y que puede ser consultada en cualquier momento, tanto desde la planificación la utilización antes de usar audio, video, fotografías y que eso se publique, no se va a publicar algo que no se haya previamente revisado y autorizado por los integrantes de la mesa. Eso también es importante, no se hará terminada la investigación hasta que se socialicen los resultados. Eso no lo pide la universidad, pero para mí también como desde lo ético yo no puedo decir, ay, sí sacó el proceso y sin contarles qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces también tengo que utilizarlo ahí, porque es mi compromiso explícito también en la mesa de que van a tener también una socialización y una evolución de lo que es el proceso. Y ya finalmente, como también los compromisos que yo asumo como investigadora frente al proceso, que es una escucha activa, empatía, responsabilidad, cuidado, respeto y corresponsabilidad en el ejercicio de investigación. Eso era como lo que les traía acá. Había puesto otras diapositivas, pero eran como unas preguntas que quería hacer porque me habían contado que iban a venir como de pronto participantes que han estado en las actividades de la mesa, para poderlos vincular también como parte del proyecto de investigación. Y se me había ocurrido como que pudieran compartirnos sus participantes alguna foto que tengan de una actividad en la que hayan participado y que a partir de eso podamos también como nutrir lo que sería la reconstrucción de la historia de la mesa a partir de lo que para los participantes ha sido significativo y ellos como ven que tiene relación con el tema de la violencia. Voy a poner para mostrarles el tablero, ya con eso sería todo. Ya sería como escucharles también cómo ven estas posiciones súper veloz que de pronto hayan logrado ver. Como es un proyecto, siempre está susceptible de ajustes, apenas estamos iniciando, entonces también como todas las opiniones, aportes son siempre bienvenidos. Ya les escucho. Para que hay preguntitas. Aquí hay una mesa de derechos humanos dedicada a una mesa de derechos humanos y hacia el final incluso hacer parte de la mesa de la mesa de derechos humanos por acuerdo municipal. Pero no me refiero a la existe un grupo de personas que se reúnen en torno a una cosa que se llama mesa de derechos humanos en la comunidad. Incluso hemos intentado, no lo hemos logrado, articular la mesa de la zona 3. La pregunta es, porque dentro y sobre todo trabajan en un tema que es muy importante, el tema de protección sexual y esa ha sido la principal preocupación de ese grupo de compañeros. Sí, yo, esa respuesta yo se la daría a Ricardo y a Juan. ¿Por qué nosotros no estamos articulados a la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 9? Porque inicialmente esta mesa fue fundada por Janet Sierra, don Antonio, el que fue presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Milagrosa, pero cuando nosotros llegamos al espacio que se llama
Consejo Comunal de Planeación y Presupuesto Participativo, la mesa ya era ausente en ese espacio. Entonces, la verdad, nunca, hasta el día de hoy, pues, hemos estado cerca ni conocemos las acciones de esa mesa. No conocemos un informe, salvo que hay una persona que representa en el Consejo Comunal, que ha sido esta en Amparo Serna, pero nos ha parecido que el enfoque con el que ellos se presentan en el Consejo Comunal no es un enfoque que aporte mucho en el tema de derechos humanos. Entonces, pues nosotros sí, atentos a en qué momento se fortalece ese proceso y entre ellos mismos han tenido problemas. Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho como mesa ha sido totalmente separado de la mesa de derechos humanos de esta comunidad. No, pero la mesa que la crea el acuerdo municipal, ¿cuál es la idea de ella? Que haya representantes de todas las organizaciones aquí, federaciones comunales, organizaciones sociales, etc., discutan temas de derechos humanos locales, y a eso que una vocería que sería, por ejemplo, no solamente para el tema del tema, sino por el tema de que es a nivel municipal. ¿Qué ha pasado en el sentido? Que esa mesa, el tema de los presupuestos participativos, lo que ha pasado con todo, que se volvió un negocio. Entonces, lo único que hacen es, miremos cómo hacen un proyecto para hacer un buscar pero nosotros en algún momento que estaba antes de la pues que no queda bien. Hicieron por una revista, o sea, hoy, por ejemplo, ellos es el coordinador de distintas, de deportes, de cultura, de lo que quieran. Pero ninguno de ellos tiene detrás, pues esa gente que viene a ser de los señores. O sea, el deporte no tiene ninguno detrás del deporte que vengan determinados trabajos con el deporte. Y lo mismo para el tema de los derechos humanos. Entonces, en esa situación no está todo un cuento. Y cuando si alguien va a entrar, pues no hace parte de los actos. Además, a ellas, en estos días, aquí están las amigas, no quiero compartir con ellos un contrato, pero se acaba. Entonces, ya como la han entrado otra vez, ¿o qué? Eso. Una segunda pregunta, este es más teórico, y a propósito del libro, el título del libro y de la exposición que hizo, pero también pienso que mencionaste algo ahí, y es que yo se ubica en la corriente de pensamiento latinoamericano que se llama el giro de colonización, una crítica profunda a la modernidad y al eurocentrismo, ¿cierto? Y específicamente en este tema de la no violencia, nosotros sabemos que una de las primeras cosas que tiene origen en los Estados Unidos. Sin embargo, desde las prácticas propias, autóctonas, indígenas, afro y ancestrales, también hay mucha experiencia de no violencia, no solamente entre los miembros de la sociedad, sino entre los miembros de la sociedad y el medio ambiente. Lo cual podría llevarnos a pensar en una práctica no violenta, pero de la no violencia decolonial. ¿Cómo es eso? De la decolonialidad, la no violencia. Es una buena pregunta. Incluso, por ejemplo, en el planteamiento teórico del proyecto de investigación, yo también tengo muchas simpatías y referencié a varios autores de la opción de colonial e intercultural, porque también considero que es una oportunidad de pensarnos por fuera de esos marcos occidentales el tema de la construcción de paz, de las construcciones de paz. Y pues con este tema de la no violencia yo creo que sí tiene mucha relación, porque también cuando uno habla de paz y de no violencia, uno piensa que solo está en contra de la violencia directa o de la violencia armada, ¿cierto? Y sería también la posibilidad de hacer como frente o interpelar también otros tipos de violencia, como las violencias estructurales, que tienen
que ver más con lo económico, con lo cultural. Entonces, por ejemplo, desde lo que yo he percibido en el poco tiempo que conozco la mesa por la no violencia, no solo se quedan en decir no al uso de las armas o no solo a la agresión, sino que tiene también una apuesta social con diferentes múltiples tipos de violencia, incluso con lo que nos decía Sonia ahorita, pensarnos como esos diferentes patrones violentos de poder, desde el sexismo, el clasismo y también la relación con la naturaleza. Yo creo que es una discusión que es súper vigente y que hay que tener en cuenta, y que yo creo que nutrirnos desde lo teórico de aportes que se han pensado desde lo colonial o la interculturalidad, yo creo que nos da como más margen de acción e interpretación frente a esas problemáticas. En esa línea que plantea Manuel, en realidad que violentólogos consultan ustedes que hay un pequeño muy valioso que llama Estanislao Zuleta. Escribe una cosita muy sencilla que llama El elogio a la libertad, y habría que tener una definición muy expedita sobre los que de violencia, porque hay cosas que aparentemente no son violentas, pero mire, la concepción misma de escuela que tenemos hoy en América es violenta. Decirle a alguien que no sabe que tiene que entrar a la escuela participada, eso es un acto de violencia. Toda la profesión Es violentísimo. Entonces, un niño que llega a la escuela con un saber increíble y que le desmontan ese saber para montarle otro, eso es un acto violento. Por eso es que la violencia intrafamiliar hay que caracterizarla muy bien. Yo incluso hablo aquí de la necesidad que hay de estudiar las clases de familia que hoy tenemos en América y en Colombia. Son muchas, para poder identificar entonces de qué número estamos hablando. Ahora, ese criterio y explicar eso cómo será la investigación, porque allí no hay una contraposición de no violencia a paz, violencia de paz, ¿cierto? Que sería bueno. Entonces, sí, yo pienso que eso sobre el tipo de violencia, que ha habido un trabajo que a mí se ha derramado mucha tinta por parte de los violentos analizando estos. Y me parece que ahora Porque, por ejemplo, nosotros en ese tema, incluso como lo pudieron ver ahorita en el proyecto, si bien enunciamos la categoría de no violencia como un referente teórico, pusimos ahí como las diferentes formas de morfosintaxis, de cómo se escribe y cómo se considera, porque también en las conversaciones que hemos tenido con la mesa, aún todavía no se ha asumido una sola postura frente a cómo la vamos a entender. Entonces en el proyecto funciona más como un concepto sensibilizador, más que como una categoría rígida a partir de la cual vamos a interpretar. Y como es una sistematización de experiencias, pues va a tener como toda la centralidad o el foco, la forma en que la mesa entiende la no violencia, que también la vamos a poner a conversar con las discusiones académicas, por supuesto que sí, pero en este proyecto de investigación la prioridad es cómo la mesa por la no violencia entiende la no violencia y cómo aporta también a la discusión teórica y académica, que es muy amplia, como también desde la experiencia aportamos ahí como una visión también desde lo concreto y lo cotidiano de la mesa. Mira que parte de lo que te iba a preguntar, en la forma como están exponiendo, ahí han dado respuesta. Pero sí quisiera valorar primero que esta mesa, teniéndote en esta investigación que estás haciendo, va a quedar una base muy sólida de poder tener un trabajo a futuro. Que hay que profundizar
pensar, sí, porque esa palabra no violencia sí trae ciertas, esa justificación va a ampliar todo un panorama de trabajo en esta comuna y que tiene que tocar todos los grupos poblacionales, sin olvidar el pasado y lo que está haciendo en el presente y para el futuro. Ya tocaron el tema de violencia, la familia, las tipologías de familia, pero también hay que mirar los diferentes grupos poblacionales y cómo está. Es que, por eso te digo, esto va a dar una forma muy amplia. Y también esa no violencia es mirar cómo hacen la posibilidad de traer estas organizaciones que están por fuera. Porque si estamos hablando de no violencia, nosotros tenemos que mostrar todo lo que se puede hacer y trabajar, pues entre comillas, no, como cuando dice que es que la paz no se hace con el amigo, pero aquí no es de conflicto, sino de aislamiento y de trabajo por aparte. Entonces, de verdad que interesante que estás haciendo todo esto, porque te lleva a consolidar más tu tesis y a la vez queda un trabajo acá ya, como le digo, con una base, porque usted toca y habla de no violencia, estás hablando de vulneración de derechos, estás hablando de una paz que está todavía difícil de crear, de construirse, unas paces, y esto va a permitir que no se hable de paz ni de derechos humanos, pero se va a hablar de no violencia. Es otra forma de mencionarlo. Y pues, de verdad que es súper lo que están haciendo porque va a ser algo muy de base para poder seguir. Lo otro es que yo quiero decirle al compañero Ricardo que ya ha mencionado varias veces que mesas nombradas por decretos. Hay un decreto, hay un acuerdo. Sí, pero hay mesas, pero no todas. Ah, no todas, no, la que estamos hablando es la del acuerdo. Porque pues nosotros tenemos 15 años en la 7 y eso fue una iniciativa de la sociedad civil. Ah, sí. Tienen 15 años de la Mesa del Valle de la Urrá, también iniciativa. Ahí uno entra pues que eso es un problema y a la vez también pensar que si se crea una organización con personería, que sea alterna, porque de verdad que esto se pierde el ideal y la esencia del trabajo por la no violencia, por la paz y los derechos humanos. Yo pienso por lo mismo que dijiste. Lo que pasa es que aquí cuando llegó nuestro amigo que está repitiendo alcaldía y quiso cambiar el proceso de participación ciudadana, como había que montarlo por montarlo, entonces se hicieron unas reuniones donde decían o lo hacemos o lo hacemos. Por ejemplo, yo quedé en el Consejo Comunal, pues, con la mesa mínimo se exigían 5 personas. Entonces, de 5 o 20 los que fueran, para unas llegaron muchos por total, para otras, como me tocó a mí, mira, somos nosotros 5, vos vas a quedar, nosotros vamos por vos. Y eso parece que no se conmigo. ¿Sí? Y también vuelvo y digo, por el tema de ahí nada, y además porque cuando nosotros íbamos a hacerlo, como parte de la mesa, porque ellos también nos dijeron que no, las que deben de estar aquí son las que hacen de ser por el tema del acuerdo. O sea, que hay de nacer representantes de todos. Es más, o sea, todas las que están ahí, los coordinadores deben pasarse en eso, caídas, como cuando es que nosotros fuimos hasta la Secretaría o a la derecha cuando nos explicaron, fue de esa manera. Esta es la mesa que está aquí, es la que es del acuerdo, no las otras. Y ahí había un problema, porque para entrar entonces ahí, porque entonces ya el protocolo la quería representar, pues tenemos que tener un representante en la mesa, y bueno, ya las discusiones que se dieron, pero eso ahí pues es un rollo. Lo segundo de lo que trataste, que me parece muy interesante lo que dijiste, es que vos estás dando con el quiz del asunto, porque la idea de nosotros es precisamente eso, que aquí lleguen todas las organizaciones que puedan, porque por eso le hemos pedido no hemos ni conseguido prender para que la gente se acerque, para que discutamos, para que miremos procesos, para que
La idea de enseñarle a la gente cómo sacar propuestas y cosas pues hacia adelante, aprender entre todos nosotros cómo hablar de no violencia, cómo hablar de temas de paz. ¿No? Hay veces que hemos considerado ponerle pertenencia política. Nosotros decíamos todo eso es una especie de sombrilla de la gente, ojalá se acerque y hablemos de este tema. Pero la idea es que ese es el enfoque pues, de que ojalá llegue mucha gente acá, pero a lo que también le damos énfasis, por eso es como nuestro modelo principal, que vos le estás diciendo, es porque queremos que la gente, porque esto es muy amplio, de mucha gente, pero lo principal que tenemos de la gente que llega, si no sabe mucho poco, es que aprendan de importante esa es como la parte principal, porque en esa ya no está atacando un montón de iglesias y no la de uno. Porque es que eso es lo bueno del par. Cuando llega la persona no se le está enseñando así, es que usted tiene que hablar de paz con aquel, o con aquella, o sobre esto, o lo otro, no. Te vas a sentar y vas a aprender a luchar contra tu propia violencia. Entonces ya de ahí ya se va dando la reflexión de la gente como pues, con la idea de que el cambio y que eso vaya creciendo. Pero hacia lo otro, ahorita por ejemplo muestra una foto que me interesa a mí, que es la que dice la ciudad que todos queremos, que ella sí ya es un resultado de un proceso que nosotros hicimos, que ella sí sería un modelo de no nos importa, su espiritualidad no nos importa, porque la mesa por la no violencia se basa en eso, en valores y dignidad humana. Eso no pasamos nosotros, en el valor de la persona y la dignidad de la persona, no importa su condición que ésta manifieste o lo exprese. Entonces cuando nosotros hablamos de la mesa por la no violencia, con la mesa de derechos humanos, si nosotros encontramos espacio dentro de nuestro territorio, la mesa de derechos humanos, pues con mucho gusto vamos a ser parte de esa mesa, nos vamos a integrar, pero hay unos valores y una dignidad que nosotros no vamos a cambiar. No, porque un enfoque de fomentar los derechos humanos, quizás para Franco, no va en pro de eso, porque yo no le puedo decir a una señora que no tiene para comer, no, tranquila, ore que Dios la va a poner, no, eso es un tipo de violencia. O que una madre venda a la niña por 50.000 pesos porque tiene comida, ese tipo de violencia. Ahí está el valor de la persona y la dignidad de la persona donde está también. Chévere los programas que hacen los gobiernos, ¿cierto? Tanto municipal, departamental, chévere que hagan carruseles, me parece excelente, pero está impactando toda la población heterogénea. Cuando digo que heterogénea, todos caemos allí, todos, y todas caemos allí. Entonces no podemos llegar en el momento que si tú vas a integrar la mesa de derechos humanos desde el sector, esa es nuestra minuta de trabajo. Yo digo en el equipo, no. Porque para nosotros lo principal, lo que interesa la mesa de no violencia es eso, el valor del ser y la dignidad de la persona. Si van en línea con nosotros, lo apoyamos y lo aportamos. Pero si no están con nosotros, de ahí sí no podemos bajar. Y a veces no podemos de acuerdo con Ricardo y con él. Para nosotros, el ser humano es lo primordial, es lo principal. Gracias por tu interés. Sí, ya terminé la vida. Dos cositas más para. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya está. Hay que ir por la torta. Falta la torta. Falta la torta. Y refrigerada. No la trajimos porque es refrigerada, entonces se nos deshace. Es importante hacer, digamos, unas menciones a un tema que también es teórico, pero que también tiene que ver con este encuentro. Y es el tema que la paz y la no violencia no son lo mismo. O sea, tienen una relación complementaria, pero no son lo mismo. Incluso el concepto de paz también hay que precisarlo porque incluso teóricamente se habla de una paz negativa y de una paz positiva, y a nosotros lo que nos interesa es esa paz
en la que se construye una situación de armonía social a partir de la superación de las inequidades, la construcción de la justicia social, y no simplemente la eliminación del conflicto o la ausencia de conflicto, que esa es la paz negativa. Esa es la paz que nos impone muchas veces por la fuerza de las armas, ¿cierto? Obligándonos a no expresarnos. Esa paz negativa no nos interesa. El tema de la no violencia hay que entenderlo también en